placer enorme recibir en estos momentos al director general de la Fundación Libertad y Progreso. Me estoy refiriendo, así se dice, a Agustín Echevarne. ¿Cómo te va, Agustín, querido? Placer enorme saludarte, Silvio Sacomani. Y muy feliz año Muy ante bien. todo. Buenas tardes, un placer hablar contigo y feliz año. Bien, muchísimas gracias, Agustín, muchísimas gracias. A ver, el primer punto que quiero abordar con vos, y quiero conocer obviamente cuál es tu mirada, tu evaluación y tu análisis, tiene que ver con Sergio Massa y el envío de este famoso proyecto de reforma del INDEC. Bueno, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado con lo que está haciendo Massa, porque hay un muy mal recuerdo de lo que pasó con el INDEC en el anterior gobierno de Cristina Kirchner. Por supuesto. Porque en aquel momento, para que recordemos, revistas muy importantes de economía del mundo, como The Economist o el diario Financial Times, o incluso el propio Fondo Monetario Internacional, llegaron a decir que no publicaban las cifras que ponía la Argentina porque no eran creíbles. Uh-huh. Pero nosotros teníamos indicadores de inflación que no tenían nada que ver con la realidad, y entonces después resultaba que la pobreza nuestra era menor que la de Alemania, claro. Eso era un disparate descomunal. Entonces, sin embargo, cuando el INDEC, en este periodo de Alberto Fernández, ¿no?, donde estuvo Marco Lavagna, la verdad es que recuperó la credibilidad, porque empezó a dar cifras de la inflación, que a veces estaban un poquito por arriba, a veces un poquito por abajo, de lo que decíamos en las consultoras privadas o los centros de investigación independientes, pero digamos que estaba en línea. La primera vez que no estuvo en línea fue en noviembre, donde las cifras del INDEC salieron un punto por debajo de las privadas. Pero cuando es un solo mes, no es para alarmar a nadie, porque puede pasar que ellos tienen, obviamente el INDEC tiene una capacidad de análisis mucho mayor, porque toma un montón de precios, de decenas de miles de precios, a los cuales los que hacemos en el sector privado no alcanzamos, no tenemos esa capacidad. Pero lo que no puedes tener es un sesgo que sea permanente. Si una vez está un poquito por arriba, otra vez un poquito por abajo, está todo bien. Si empieza a diferir, ahí nos vamos a preocupar. Vamos a ver qué acontece este jueves, Agustín. Claro, y en ese contexto es que cualquier tipo de intervención al cambio del INDEC lo tomamos con cautela, ¿no? Realmente con una lámpara amarilla. Ahora, el objetivo de Massa en torno a esta reforma, ¿cuál sería? Bueno, yo no estoy muy seguro. Yo creo que está porque claro según él, si bien el INDEC es un ente descentralizado y autárquico, aparentemente, hasta donde yo tengo entendido, Massa quiere que, en este caso, si se aprueba este proyecto, no pretende que el titular del INDEC sea elegido por el presidente, sino que pase a través de la Cámara de Senadores y la votación de los mismos, en fin. Pero no sé qué decirte, Agustín, estamos hablando de Massa. Lo que ocurre es que cuando uno mira la situación de la Argentina, el contexto que tenemos de todas estas últimas décadas, evidentemente no vemos políticos que estén buscando mejorar la institucionalidad, sino que muchas veces los políticos están buscando cuál es su ventaja. Entonces, si están pensando que van a perder la presidencia y que tal vez tengan algún poder mayor en el Senado, bueno, sería lógico querer tener que eso lo designe el Senado. Cuanto más funciones le otorgues al Senado, que es el único lugar donde pueden llegar a tener algún tipo de mayor influencia, puede ser. Yo creo que de todas maneras es probable que pierdan el Senado también. Es decir, que al final del día hay que ver lo que ocurre. Porque hay que recordar lo que pasó, cómo se conformó el poder en Argentina y cómo se fue cambiando el poder. En la época del peronismo se inventaron nuevas provincias. Esas nuevas provincias que tienen poca población se les dio un poder importante, sobre todo en el Senado. Cuando además vino el general Viñone, en la época de la dictadura, a esas provincias que tienen menor población, algunas de ellas nuevas provincias como La Pampa, por ejemplo, lo que ocurrió es que le dieron
Antes tenían un mínimo de 2 diputados por provincia. Y le agregaron 5 diputados, o sea, un mínimo de 5. Entonces pasó en lugar de 2, pasó a ser un mínimo de 5. Entonces se lo conoce como la ley Viñones. Es decir, pareciera que el poder está tratando o digamos, el peronismo trató de refugiarse en provincias que tienen menor población, pero que tienen mayor dependencia del Estado. Coinciden las provincias del norte, por ejemplo, Formosa y demás, que son las que tienen el mayor porcentaje de empleados públicos. Bueno, junto con alguna otra como Santa Cruz, ¿no? Uh-huh. Entonces, entonces, de esa manera, es una forma de manipular el poder, ¿no? O sea, que ahí hay un tema profundo que algún día los argentinos tenemos que volver a tratar, por cuál es la forma en que se eligen a nuestros diputados, ¿no? Porque también tiene que ver con el tema de la lista sábana, que en las provincias grandes armaron este esquema de lista sábana en lugar de elegir por circunscripciones. Y eso también genera un problema, porque entonces no se airea la clase política. Porque si vos le preguntás a la mayoría de los argentinos, porque si conocen a quienes votaron como diputados, los pueden nombrar, al 1, 2, 3, 4, 5, en la Ciudad de Buenos Aires, 22 diputados en la provincia son 30 y pico. O sea, nadie, a lo sumo conocen al número 1, y tal vez al número 2, pero difícilmente pasen al número 3. Entonces, si no los conocemos, significa que no los votamos. Significa que los eligió otra persona, que no es el pueblo como marca la Constitución, sino que es el jefe de la lista. Entonces eso hace que la política sea endogámica. Y en lugar de buscar votos afuera, lo que buscas es el poder adentro, es decir, acercarte al dueño de la lapicera. Y eso prostituye toda la política, toda la forma de hacer política. Pues cambian los actores, cambia quiénes son los que se meten en política. Porque de la otra manera puede meterse en política un ciudadano que es conocido en su barrio, en su comuna, o en su pueblo, como la circunscripción es pequeña, él mismo puede hacer campaña y no necesita depender de nadie. Él te hace una pequeña estructura con amigos, lo que fuere, y tenés que llegar a 200.000 personas. Si en cambio tenés que ir a una estructura más grande, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, alcanzar a 3 millones de personas en vez de a 200.000, bueno, entonces ahí tenés que competir contra toda la estructura, en este caso, por ejemplo, de la Reta, que además tiene el poder. Entonces es muy difícil. Y entonces eso lo que hace es que para poder competir tenés que meterte en una lista armada por otra persona. Entonces eso hace que transes con esa persona. Fíjate cómo se va armando el esquema. Entonces el esquema es que la casta política se cubre a sí misma. Lisa y llanamente. Claro, y por eso es cuando Milei habla de la casta, tiene un punto. Porque tenemos que reformular eso, eliminar la lista sábana, volver al sistema que tuvo la Argentina cuando se eligió Alfredo Palacios y demás, que era el sistema uninominal. O lo que fue el sistema binominal chileno, que anduvo muy bien. Lamentablemente en Chile lo sacaron. Y va a andar peor Chile ahora, no tengo ninguna duda. El sistema binominal estaba bueno porque entonces entraba una persona por la mayoría y otra por la minoría, pero ambos eran conocidos, porque ambos tenían sus propios votos. Entonces ahí vuelve a ser el pueblo el que, digamos, de alguna manera elige a sus representantes. Y si el representante después se manda una macana, no lo vuelve a elegir. En cambio, en Argentina, el representante se manda una macana, el supuesto representante, porque en realidad representa al jefe de la lista y no al pueblo. Entonces, se manda una macana, y ¿qué es lo que pasa? Lo pone el número 5, para que ahí nadie se acuerda quién es. Y la vez siguiente vuelve a ingresar. ¿Qué cantidad de diputados tenemos en la Cámara Baja? ¿357? ¿Puede ser algo así? 257. 257. Y los conocidos serán 20. Con toda la furia. ¿Sí? 20, 25, 30, sí. Qué sé yo. 257, ahí está el número. Pero lo importante es que los que son representados conozcan a su representante. Y lógicamente. ¿No? Claro. Que ese es el sistema que funciona en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, en todos los países anglosajones, que es lo que mejor funciona. Entonces, las listas sábanas en ningún lado funcionan. En España también hay una enorme cantidad de quejas por el mismo problema, ¿sí? Y en muchos lugares de América Latina. Entonces, el sistema institucional es muy importante y requiere también una sociedad privada en la que la sociedad civil sea una sociedad potente. Por ejemplo, ahora va a ser muy importante este año que la sociedad civil vuelva a movilizarse, pero no para tomar, como en Brasil,
un edificio. Hay que movilizarse para custodiar las elecciones y ser, porque uno de los problemas grandes que está teniendo América Latina es la desconfianza sobre el resultado electoral. Por supuesto. Pero la manera de evitar ese problema es fiscalizar las elecciones. No podés llorar el día después, tenés que trabajar los meses antes. ¿Sí? Llorar el día después no sirve para nada. El no entregar el mando como evitó hacer en su momento Cristina Kirchner y ahora Bolsonaro, es muy malo para la democracia. Uno tiene que aceptar el resultado electoral y entregar el mando al próximo. Entonces, digamos, se hace una transición sin problemas. En cambio, esta idea populista, yo no entrego el mando porque desconozco el resultado o le pongo dudas al resultado, es muy problemática y muy negativa para la democracia. Por eso hay que anticiparse, y yo propongo, empecemos a movilizarnos ya mismo para volver a entrenar a los fiscales electorales, y se necesitan en cada partido que quiere custodiar sus votos, necesitan más de 100.000 fiscales. Por ejemplo, el fenómeno Milei. Bueno, perfecto, pero tiene que armar un ejército de 100.000 fiscales para que después no salga a decir que robaron los votos. Claro. Agustín, ¿cómo estás, Porque Juan? si no, es un problema para la democracia. Pero por supuesto, por supuesto. Agustín, ¿cómo estás? Juanma Morales te saluda. ¿Cómo estás, Juanma? Un placer. Igualmente, Agustín, igualmente. Feliz año. Agustín, te hago la última y te voy a poner dos preguntas en una. Te hago así. Una como el jueves se va a conocer, como habíamos dicho, los datos del INDEC, quería ver cuál era la estimación de inflación de diciembre, de acuerdo a la Fundación Libertad y Progreso, justamente para poder después comparar, a ver cómo está llevando su tarea el INDEC versus los privados. Y la otra pregunta que quería hacerte es sobre, no sé si has leído creo que fue unos tuits que escribió Rubinstein, ¿no?, el viceministro de Economía, donde dijo que, bueno, el objetivo que él tenía a largo plazo era de una inflación anual del 5% y eso no se iba a lograr hasta que se unifique el tipo de cambio y hasta que se logre un superávit fiscal. Digo, ¿vos ves que Argentina hoy está orientado en ese camino que describe Rubinstein? Esas son las dos preguntitas. Bueno, la primera, nosotros esperamos para digamos, lo que estimamos con los datos que nosotros tomamos, nos daba 5,2% para diciembre. Hay que ver si sale, ellos dicen que va a salir empezando con 4, si sale 4,9 estamos cerca. Claro. Si sale de nuevo 4 o a un punto de distancia, bueno, ahí me vuelve a generar algún ruido, que por ahora yo no ahí pondría una alerta amarilla nuevamente. Por ahora ni siquiera tengo alerta amarilla, porque una sola vez no me dice nada. Dos veces, bueno, le empiezo a poner un poco de atención. Claro. Ya 3 o 4 veces seguidas, ahí voy a estar preocupado más seriamente. Pero por ahora no, así que eso por ahora dejémoslo para conversarlos más adelante. Claro. Y con respecto al otro tema, yo felicito y aplaudo que lo que dice Rubinstein, que ese tiene que ser el objetivo. Está clarísimo que el objetivo tiene que ser una inflación de un dígito lo más rápido posible, y coincido que tiene que ser con un tipo de cambio único o con otra moneda, o eliminando el peso, dejando libertad de monedas, o ver cómo se hace, y con superávit fiscal. O sea que todo eso coincido con Rubinstein. Me parece muy sano que lo diga, porque la inflación siempre lo digo, ¿no?, es un mecanismo de robar a los pobres y es una transferencia de riqueza hacia los ricos, ¿no? O sea, la inflación favorece a los empresarios en contra de los obreros. Eso está clarísimo, porque el salario real cae y el salario es el costo de los empresarios. Claro. Entonces está claro que ahí hay algo que hay que cambiar, con el cual aplaudo eso. Ahora, si yo miro lo que están haciendo, la verdad es que todavía no hicieron nada de eso. Tenés 27 tipos de cambio, el soja 1, el soja 2, o sea, están en el sentido contrario. Me decís el superávit fiscal y yo no lo veo un poco de cosmética, pero realmente no veo demasiado esfuerzo en ese sentido, y creo que estamos lejísimos del superávit fiscal, que además no tiene que ser superávit fiscal primario, tenemos que llegar por lo menos a déficit cero, incluyendo el pago de intereses. Y después tenés que mirar el balance del Banco Central, y con esto te cierro. Si vos decís que querés ir a una inflación menor, la principal función es tener un Banco Central ordenado, y hoy lo que tenemos es un Banco Central que está cada vez más endeudado. Lo último que han logrado Rubinstein, el equipo económico del Banco Central ahora, es activar 5.000 millones del swap chino, 5.000 millones de dólares, ¿no? 35.000 millones de yuanes. Esos 5.000 millones de dólares es deuda. O sea, el Banco Central nuevamente se endeuda más. Es decir, que las reservas netas caen. Una vez que se pague con todo eso,
después vas a terminar cayendo en las reservas netas. Y en torno a las reservas netas, ¿de cuánto hablamos? Neto es obviamente no el papel pintado. No, el neto estábamos cerca, ahora con el último pago de $1.000 millones que se hizo esta semana, estaremos en 4.800 millones de dólares. Ahí hubo alguna recuperación, pero recordemos cómo lograron eso. Lograron anticipando ingresos de cosecha futura. Claro, ¿sí? exacto. Por el dólar soja 1 y el dólar soja 2. Y también postergando pagos, porque lo que se llama la deuda flotante del Estado hoy ya está superando $1 billón. O sea que ahí tenés también otro problema. Y finalmente, cuando miras el balance central del Banco Central, tenés que mirar la deuda remunerada en pesos. Y la deuda remunerada en pesos está volando. Ahora estás en un nivel que superó en diciembre los 10 billones de pesos. 10 billones de pesos, para tener una idea, porque son números tan grandes que es difícil darse una idea, son 58.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Oh. Es más grande que toda la deuda con el Fondo Monetario. Sí, para tener una noción de qué estamos hablando. Dios mío, qué situación, por favor, qué escenario. Agustín... Ojo, yo soy optimista, sí. Porque creo que hacia adelante, ya dónde está mi optimismo para no cerrarte con una nota tan negativa. No, mi optimismo está en que yo veo a la sociedad argentina por delante de los políticos. Una buena parte de la sociedad argentina se está dando cuenta cuál es el problema. O sea, el diagnóstico ahora está mucho más cercano al diagnóstico real que lo que teníamos, por ejemplo, en la crisis del 2001, donde la gente creía que el problema era la convertibilidad. El problema era el mismo que ahora. Era un desequilibrio fiscal gigantesco, un Estado que dilapida, que despilfarra por todos lados, que hay una enorme corrupción en el gasto público también, en todos los estamentos, en todos lados. Entonces ahí hay un despilfarro de dinero de una manera descomunal y el uso político de los fondos públicos. Claro, el tema es cuando la gente, y me incluyo, vamos a decir basta. Bueno, en las elecciones es el momento clave. Es el momento, poder, sí, sin duda. Sí, sin duda. Las elecciones de este año son el momento clave para elegir a quién querés que tome el timón del barco y le vas a marcar la cancha hacia dónde querés que vaya. Con tu voto vos vas a estar diciendo, si votás a Cambiemos, no va a ser lo mismo si votás a Larreta que si votás a Patricia Bullrich, por ejemplo. Estás marcando que vos querés algo muy distinto. O sea, con Patricia tiene una sensación de ser mucho más parecida a lo que está diciendo, por ejemplo, Javier Milei. Si votás a Javier Milei, todo el mundo sabe lo que vos querés. No, totalmente. Si votás a Patricia, también. Si votás a Horacio, y bueno, es un poco más, digamos, moderado, tibio, no sé, poner el rótulo que quieras, pero claramente es distinto. Sí, muy ahí distinto. vas a estar marcando la cancha. Si votás a José Luis Estuarte en la provincia de Buenos Aires, estás marcando una cosa muy definida. Seguro, seguro. Agustín, te agradecemos infinitamente este contacto, te enviamos un fuerte abrazo y será hasta muy pronto. Igualmente, un abrazo muy grande. Un placer. Adiós, hasta siempre. Agustín Echevarne, pasaba por la Cocina de las Noticias, director general de la Fundación Libertad y Progreso.